¿Por dónde empezar? Sí, realmente estoy escribiendo esto en el año 2078. Si bien los viajes en el tiempo son una realidad aquí, no lo son en la forma en que las películas de ciencia ficción de principios del siglo XXI te harían creer. No hay humanos que se suban a máquinas y viajen al pasado. No, es solo información que podemos enviar. Esto no es demasiado descabellado ni siquiera para todos ustedes en 2017. Si buscan esta información en Internet, verán que los científicos ya están trabajando en el envío de información binaria básica a través del tiempo. En 2078, esta tecnología ya existía desde hacía casi 10 años, pero solo la conocían unos pocos y estaba muy controlada. Estaba en las primeras etapas experimentales cuando todo se fue al carajo y yo soy uno de los pocos que puede acceder a ella. ¿Cómo funciona? Bueno, no tiene sentido siquiera intentar explicarlo todo. Explicarlo aquí sería como si uno de vosotros intentara escribir cómo funciona un teléfono inteligente para alguien que viviera en el año 1800. Si bien es cierto que se ha experimentado con la tecnología, nunca se ha intentado alterar el pasado. Nadie tiene la menor idea de los problemas que eso podría crear. Pero, dado el mundo en el que vivo ahora, finalmente llegué a la conclusión de que las cosas no podrían empeorar. En 2071 las cosas empiezan a ir mal. Pero para que todos ustedes lo entiendan, supongo que primero debería darles un esquema básico de cómo era ese mundo en ese momento. La gente suele tener una versión romántica del futuro. Señalaré que hasta 2071, las cosas eran mucho más sencillas de lo que se podría sospechar. Pido disculpas a los lectores internacionales por esta versión de la historia centrada en Estados Unidos, pero es de donde vengo y es lo poco que sé. En la época en la que crecí, se hacía muy poco hincapié en el estudio de la historia. Muy bien, voy a resumirlo en viñetas. Tuve que investigar, pero veo que su presidente actual es un empresario llamado Donald Trump. No es un gran nombre en la historia, solo dura un mandato y no fue lo suficientemente importante como para ser querido u odiado a largo plazo. A principios de la década de 2020, en Estados Unidos se llevaron a cabo reformas en los medios de comunicación que llevaron a un límite estricto a las ganancias de los principales medios de comunicación, lo que a su vez creó medios de comunicación mucho menos polarizadores y que buscaban atraer a los usuarios. Esto creó una población más educada y de mentalidad más abierta, lo que a su vez condujo a muchas reformas ambientales. La década de 2040 es la primera de un siglo en la que las temperaturas globales y la población mundial comenzaron a descender. Los casquetes polares nunca se derritieron. Los patrones climáticos nunca se alteraron. En lo que respecta a la geopolítica, Estados Unidos seguía siendo la única superpotencia mundial en 2071. China seguía estando cerca de Estados Unidos en lo económico, pero muy por detrás en lo militar. Rusia y su vasto arsenal nuclear seguían rondando por allí, al igual que Europa, aunque más fragmentada. Brasil y Argentina son potencias económicas plenamente desarrolladas. En la década de 2030, India y Pakistán se enfrentaron y eso derivó en una guerra nuclear. Estuvo a punto de provocar una catástrofe mundial, pero el resultado final fue que Pakistán prácticamente desapareció de la faz de la tierra y que India se encontraba en la ruina económica. Creo que por ahora es suficiente. Podría seguir hablando de otros cambios, como por ejemplo, de cómo la realidad aumentada, y más allá, alteraría la forma en que vemos el entretenimiento. Pero no es de eso de lo que trata este artículo. Este artículo es una advertencia. Si quieres saber más sobre cualquiera de esos otros temas, puedes hacer preguntas en la sección de comentarios y responderé todas las que pueda. No tengo mucho más que hacer, como verás. 2071 es el año en que las cosas van mal. Todo empezó con un aumento drástico de las enfermedades mentales, en gran medida entre personas que antes no presentaban síntomas. Al principio nadie sabía qué estaba pasando, pero finalmente se descubrió que se trataba de casos de SJV, o, en una terminología con la que estará más familiarizado, la forma humana de la enfermedad de las vacas locas. Esto se debió a un brote de la enfermedad a finales de 2017, sí, leyó bien la fecha, en vacas que afecta a prácticamente todos los principales proveedores de carne de vacuno. Como las repercusiones fueron tan lamentablemente mal entendidas, una serie de encubrimientos corporativos ocultaron la verdad al público en general. Y antes de que nos diéramos cuenta, aproximadamente el 30% de la carne de vacuno del mundo estaba contaminada mucho antes de que comenzaran las retiradas de productos del mercado. Eso significa que muchos de ustedes fueron los primeros en contraer esta enfermedad, pero permaneció latente en sus cuerpos durante más de 50 años.
Muchos de ustedes morirán durante ese periodo de incubación de 50 años, pero se la habrán transmitido a sus hijos y nietos. Nadie entendió que esta enfermedad estuvo latente en nuestros cuerpos durante tanto tiempo y se transmitió de forma hereditaria. Si bien hubo algunos casos esporádicos y leves de la enfermedad que mostraron signos en humanos en las décadas que pasaron, no fue hasta 2071 que las cosas dieron un giro. Los casos de enfermedades mentales estaban surgiendo por millones. La SJ va devorando el cerebro, comprende los mayores efectos se dieron en los países considerados desarrollados durante el periodo de incubación de finales de 2017, ya que allí se consumía más carne de vacuno. Las calles se fueron llenando de enfermos mentales. Personas que antes habían llevado una vida exitosa y productiva ahora caminaban sin rumbo por las calles murmurando incoherencias. Al principio, había instalaciones para atender a los enfermos, pero en pocos meses el espacio se agotó. La situación alcanzó un punto crítico cuando el porcentaje de infectados llegó a cerca del 15%. Simplemente no había ningún lugar al que pudieran ir estas personas. Las familias que no tenían experiencia en el tratamiento de enfermedades mentales se vieron obligadas a intentar sobrellevar la situación. Pero a medida que más y más miembros de su familia empezaron a presentar síntomas, eso se volvió imposible. Cuando el porcentaje de infectados llegó a cerca del 50%, la sociedad en general comenzó a cerrarse. Al llegar al 80%, Estados Unidos era un completo caos. Debo ser claro al decir que esta no es una historia de zombies como las que fueron populares en la televisión en horario de máxima audiencia en 2017. La mayoría de los infectados no eran violentos en absoluto y la mayoría moría a los pocos días de deshidratación o inanición. Se sentaban en las calles, a veces murmurando incoherencias, pareciendo estar en un estado de perplejidad. Algunos todavía tenían el sentido común de saquear casualmente las tiendas de comestibles abandonadas para alimentarse, mientras que otros simplemente se quedaban sentados inmóviles hasta que los elementos se apoderaban de ellos. De cualquier manera, no respondían si los provocabas. Estaban en un estado vegetativo límite, pero hubo unos pocos que reaccionaron de manera muy diferente. Recuerdo que caminaba por el vecindario y vi a un hombre gritando a todo pulmón en medio de la calle. Cuando pasé junto a él, nos miramos directamente. No puedo quitarme de la cabeza lo que sentí cuando vi el dolor, la confusión y la locura en sus ojos. Se llevó las manos y las uñas largas a la cara y comenzó a desgarrarla. La sangre goteaba por lo que quedaba de sus mejillas mientras se lamía la carne y la sangre de las yemas de los dedos. Siguió gritando todo el tiempo. Estaba presenciando a un hombre comiéndose su propia cara. Estaba a punto de dar el segundo asalto cuando miré hacia otro lado y apresuré el paso. Vi a otro hombre que de alguna manera había perdido uno de sus brazos, se lo había arrancado él mismo, y lo sostenía con el otro brazo como un Gerout, golpeando a otros infectados con él mientras pasaba. Cuando el hombre me vio, gritó un galimatías y cojeó detrás de mí durante un rato, sosteniendo su extremidad en la mano como un bate de béisbol. Y los niños infectados eran los más insoportables. En el fondo, sabían que algo iba terriblemente mal y aún tenían el instinto de llorar. De alguna manera se encontraron y se acurrucaron unos contra otros, gimiendo juntos enloquecidos. Tienes que entender que quería ayudarlos, más que nada. Pero por un corto tiempo hubo miles de ellos en los principales centros de las ciudades. Vi a un hombre parcialmente infectado tropezar hacia un grupo de niños que lloraban cerca de uno de los principales puentes de la ciudad. Estaba gritando, «cállate», entre estallidos de risa histérica y gritos. Estaba recogiendo a los niños que lloraban uno a uno y arrojándolos desde el puente. Se reía y se golpeaba la cabeza con ambas manos mientras veía a los niños caer. Todavía quedaba una parte sensata del que estuviera tratando de poner fin a la miseria de estos niños. ¿O no había ninguna apariencia de lógica en tal locura? Hay muchos más detalles que me gustaría incluir, pero esto ya se está haciendo bastante largo. En resumen, el gobierno estadounidense, no puedo hablar realmente de lo que estaba sucediendo en otras naciones, no se derrumbó por completo. Comenzó a reunir sobrevivientes y a trasladarlos a algunas ciudades clave en un intento de restablecer el orden. Estas personas eran en gran parte descendientes de quienes no comieron carne de res en 2017, así como un porcentaje muy pequeño de personas que, por alguna razón, parecían inmunes a la enfermedad. Después de unos años, parecía que las cosas incluso podrían recuperarse por completo. Había aproximadamente 20 millones de sobrevivientes en los Estados Unidos. Casi no quedaban infectados con vida en ese momento. Las cosas tal vez iban a estar bien.
y luego la enfermedad mutó aún más y comenzó a transmitirse por el aire. Fui uno de los pocos que fue llevado a un búnker hermético junto con otras 2 docenas de miembros del gobierno estadounidense. Es posible que seamos las últimas 30 personas cuerdos que quedan en el mundo. No tengo ni idea de si se puede alterar el futuro. Nadie ha sabido nunca algo así. Quizá la raza humana esté destinada a extinguirse en el año 2078 y no haya nada que pueda cambiarlo. Pero, por si acaso, os sugiero que todos evitéis comer carne de vacuno durante el próximo año o así. No se trata de una diatriba a favor de los vegetarianos disfrazada de súplica de ayuda al futuro. No soy un vegano que intenta predicar un estilo de vida libre de crueldad. No soy un hindú que intenta proteger la santidad de la vaca. Soy un hombre que se encuentra al final de toda la historia, intentando dar a la raza humana la más mínima posibilidad de sobrevivir. Prestad atención a mi advertencia, o no, pero tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo al menos.